Así. Intentaré ser muy breve con unos hallazgos muy concretos sobre el proceso, porque yo creo que aquí no está en discusión Intentaré ser muy breve con unos hallazgos muy concretos sobre el proceso, porque yo creo que aquí no está en discusión la importancia, la relevancia de la modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Eso es un propósito de ciudad, desde hace mucho tiempo se han ido discutiendo y, vamos a decirlo así, aquí no es la salchicha, sino cómo es el proceso de hacerla, que es lo que tenemos que conocer sobre la modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Creo que eso es relevante que la ciudad lo conozca, qué ha pasado, cómo una cantidad de anuncios que se han hecho han sido, por un lado, incumplidos, y adicionalmente, cómo lamentablemente la agencia PP, que veo que su defensa es bastante precaria de lo que ha hecho, tiene que defenderse de alguna manera, pues justificar los salarios, toda la bulla que hace la agencia PP, cómo los resultados que ha tenido son muy precarios en todo sentido. No solo en el manejo de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, en este proyecto de modernización, sino en muchos otros. Es decir, si nos van a decir que lo que ha hecho casi en 2 años es algunos muros que tenemos muy bonitos, por cierto, eso no hay que negarlo, pero que lo puede haber hecho la Secretaría de Infraestructura directamente, sin necesidad de que estuviera haciendo un contrato interadministrativo con la agencia APP, pues yo creo que sí merece un debate muy profundo sobre muchas de las instituciones que tenemos en Medellín, creadas con unos propósitos, pero realmente con unos resultados nimios, mínimos, sobre los cambios trascendentales que deberíamos tener en esta ciudad. Y tengo una presentación para ello, si por favor podríamos ponerla, donde miramos en detalle algunas irregularidades en todo este proceso. Y entendiendo que si bien hay personas muy prestantes, muy importantes de la ciudad, que apreciamos personalmente, muchos que admiramos dentro de este proceso, no significa que por eso no haya dificultades, irregularidades que encontramos en todos los anuncios que se han hecho, en la contratación que se ha hecho, en los resultados reales de la modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Pero antes quiero comenzar con una pregunta, con una respuesta, más bien una pregunta que me hizo el director de la agencia PP. Siguiente, por favor. Una pregunta que me hizo el director de la agencia PP, que me lo hizo por Twitter. Quiero preguntarle, se la quiero aprovechar para responderle. Al concejal Alfredo Ramos, si le gustó el trino, es porque está de acuerdo con él. Le pregunto, ¿cree usted que llamé nazis a algunos concejales? Esto fue del viernes pasado, del director de la agencia PP. Me hace esta pregunta por Twitter, yo aprovecho aquí para respondérsela. Si me pueden mostrar, por favor, el video. Esa es una imagen de arte oficial. Si nuestro arte oficial fuera ese, yo sé que con esa imagen algunos concejales vibran, yo vivo. Entonces, no, doctor Foronda, yo no creo que usted llamó nazis a algunos concejales. Yo lo que digo y afirmo es que usted dijo que algunos concejales vibraban con esa imagen. Que usted dijo eso. Usted lo dijo, o sea, así que le mostramos el video y ahí lo oímos. No es que yo creo que usted haya dicho, usted lo dijo. O sea, yo aseguro, no creo. Le aseguro que usted lo dijo, ahí le respondo esa pregunta. Pero vamos ya al tema que nos trae hoy. Y voy a hacer una generalidad de la agencia PP. Porque a esa falta de resultados, lo que hemos podido encontrar es que la agencia PP se ha vuelto, básicamente se ha convertido en una agencia que está dedicada a hacer contratos con nóminas paralelas. Miremos los datos. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre, que es el último momento que tenemos datos, estos son datos oficiales de respuestas oficiales que nos han dado para la Comisión Accidental de Transparencia que tenemos sobre la contratación, la agencia APP
reitero que nadie sabe, es que nos dijeron ahora que habían hecho los muros, que lo puede haber hecho perfectamente la Secretaría de Infraestructura directamente, que ha hecho unos estudios y ha avanzado en alguno, ha celebrado, ojo, 437 contratos de prestación de servicios por 19.000 millones de pesos, 19.125 millones de pesos. O sea, la agencia PP, que reitero, nos ha dicho que ha hecho unos proyectos, unos diseños, pero estamos hablando específicamente de contratos de prestación de servicios. Contratos de prestación de servicios, que son contratos directos, que se hacen con múltiples, con cientos de motivaciones, excusas, diríamos nosotros. La agencia PP ha hecho 19, se ha gastado de recursos públicos, porque no produce nada. La agencia PP no le ha producido un centavo a esta ciudad. Se ha gastado 19.125 millones de pesos en contratos de prestación de servicios. Y entre ellos hay unos que hizo, y ahorita lo veremos, con algunas personas muy prestantes, seguramente de buena fe, que si le dicen a uno, vea, quiere ayudar a la modernización de la Atanasio Girardot y además le vamos a hacer un contrato de prestación de servicios, es una pequeña parte de esos 19.000 millones de pesos han ido a el proyecto más importante. De hecho, si vemos el comparativo de contratos de prestación de servicios, parecería hasta pequeño el valor para la unidad deportiva Atanasio Girardot frente a los 19.000 millones que se ha gastado la APP en otros proyectos, que no sabemos cuáles son, Es un tema muy importante. Pero adicionalmente a esto, veamos esos formalismos en los que se metió la agencia PP para responderle a este consejo, que finalmente el consejo es la representación de la ciudad, porque a veces intentan personalizar las cosas, es como, preguntó tal concejal, entonces vamos a fastidiarle la vida, enredémosle la vida, vamos a ver cómo enredan la vida de la agencia PP a una respuesta oficial que le hizo a este consejo, que entre otras no es a la bancada citante, sino a todos los concejales que debieron haber recibido esta respuesta. Y veamos entonces, porque le preguntamos en su momento, cuando citamos este debate de control político, desde el mes de abril se citó este debate de control político, le preguntamos por la remodelación de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Entonces, imagínense pues el formalismo. Nos dice clarito, la agencia PP no posee información acerca del proceso de selección, cuantía de obligaciones de la remodelación de la unidad deportiva Atanasio Girardot. O sea, hoy estamos hablando de la modernización. Entonces, imagínense lo que hacen ahora para ocultar información, para entorpecer el control político de las entidades. Si yo no le pregunto por la palabra si no le digo modernización, sino que hablo de remodelación, entre otras, el propio gerente de APP, ahorita veremos, habla de renovación. Entonces yo hablé de remodelación de la unidad deportiva Atanasio Girardot, así se lo preguntamos dentro del derecho de petición, y no existe ese proyecto de remodelación, eso no existe. O sea, pongámonos serios, director, con formalismos, simplemente porque a usted no le da la gana de responder una palabra en concreto, no me venga aquí a decir que no va a dar respuestas sobre los temas de APP, y esa es la respuesta que tienen los concejales de Medellín. Por fortuna nosotros hacemos seguimiento a estas respuestas. Entonces cuando encontramos que el tema era de modernización, listo, empezamos a preguntar por modernización, pero la respuesta oficial de la agencia APP, irrespetuosa con esta ciudad, irrespetuosa con el Consejo de Medellín, es que no hay un proyecto de remodelación. Entonces si no le digo la palabra exacta al director, porque es la que él necesita oír, si no es, y ahorita veremos otros casos similares, entonces él responde que no existe. Es un irrespeto con esta ciudad y con este consejo. Y si regresa un segundo, por favor. No sé si es la misma. Bueno, esas son varias preguntas que ahí está. Siguiente, allá veamos, ahí lo dice clarito. Estas son varias preguntas en el mismo sentido. Pero vamos más allá. Le preguntamos a la agencia PP por los informes, por diferentes informes, los informes de supervisión de los contratos, los informes de los contratistas, Entonces lo que suelen hacer es enviarnos al SECOP, como no le preguntan, si yo le digo, envíenme los informes, una copia digital de tal informe, le preguntamos en detalle, y
ellos dicen, pues, vea, ahí está el SECOP, busque usted, listo, hacemos la tarea. A pesar de que preguntamos cosas concretas para que nos den información concreta, nos envían a un link. Bienvenido. Si así quiere entorpecer el control político y no entregar la información concreta, pues perfecto, así es, hacemos la tarea. No encontramos los informes de los contratistas. Los informes de los contratistas son información que entregan los contratistas para que en total les paguen. Cada cierto tiempo un contratista de prestación de servicios o de cualquiera sea el contrato que se haga con el Estado, tiene que presentar informe, llamémoslo así, una rendición de cuentas, en concreto el supervisor se lo aprueba y así se le va pagando a esos contratistas. Le preguntamos por esos informes. Entonces, además de que, reitero, nos remiten al SECOP donde no hay ninguno de esos informes, y muy bueno que nos los hubieran copiado porque nunca tuvimos acceso a ellos, nos dicen lo siguiente, dentro del contrato, así le preguntamos, envíen los informes de los contratistas. Entonces dicen, no, es que el contrato no se establece la obligación de presentar informes a cargo del contratista. Yo pues los formalismos, vamos al informe. Dice que cuando forma de pago, la agencia le cancelará, esto es parte de los contratos. La agencia cancelará al contratista el valor del contrato mediante pagos parciales, de acuerdo, y aquí dice, acorde a los productos entregados en el desarrollo de la estructuración, previa presentación de la cuenta cobro documento equivalente, en fin. Entonces, no nos dieron información de los informes de los contratistas, porque para ellos, la palabra no es informes, a ellos hay que decirle que había que pedirle los entregables de los contratistas. Yo le he dicho, si yo, leyendo la mente de la agencia PP, le digo, ¿cuál de todas las palabras del español, de todo el idioma castellano, amplio, como es el idioma castellano, escojo para que me puedan responder la pregunta? Entonces me dicen que no, que ellos no tienen la obligación de presentar informes. Entonces la pregunta es, ¿qué son los entregables si no son informes? Que la palabra no sea en la práctica la misma no significa que no se esté entendiendo claramente cuál es el objetivo de esto. Entonces, no solo no se entregaron los informes de los contratistas, no aparecen publicados en el SECOP, no nos dieron copia de los mismos, sino que adicionalmente nos dicen que es que los contratistas no tienen que presentar informes, lo cual es una mentira. Que ellos no le quieran decir informes es diferente a que no exista una obligación de cualquier contratista del Estado de presentarle información concreta, clara, un reporte de sus actividades a la persona o a la entidad que le está pagando su contrato. Yo pregunto cómo le pagaron a estos. No hicieron informes. O se llamaron, o simplemente ocultaron información como un modus operandi de la dirección de la agencia PP, que se las vienen a dar de saberlo todos por cuenta del capricho de decir, no me dijeron informe, es entregable. Pase, aquí no hay obligación de informe. Seamos serios, respetemos al Consejo de Medellín, respetemos a la ciudad de Medellín. Eso es solo el abrebocas de cómo son las respuestas y cómo obstaculiza el control político el director de la agencia PP. Pero vamos, empecemos con el contexto. ¿Qué llegó a esta administración cuando comenzó el 1 de enero de 2020 que había previamente en el proyecto de modernización del estadio o la unidad deportiva Atanasio Girardot? Entonces, esto es lo que recibió la administración, la actual gerencia, recibió un informe de prefactibilidad, una consultoría, y ahí lo decimos, hecha por un consorcio que se llama Atanasio Girardot, que se ganó a través de un concurso de méritos, una consultoría ganada por concurso de méritos por un valor de 742 millones de pesos del año 2018. Eso recibió, entre otras, casi no nos lo entregan porque le habíamos preguntado si había una etapa de prefactibilidad de la remodelación. Claro, ahí después de un tiempo, como no era remodelación, sino modernización, entonces nos tocó pedirle, no había informe de prefactibilidad de la remodelación, sí de la modernización, reitero, los caprichos para entorpecer el control político de la APP. Y esto fue lo que encontraron, es un informe interesante, 130 páginas. Ahora nos dijeron, y aquí mostramos, al menos este es el índice con el detalle, cualquiera puede acceder
a esa información, presentamos simplemente que incluía antecedentes y situación actual, mecanismo para llevar a cabo el proyecto, asesoría para la toma de decisiones tempranas, práctica, alineamientos y metodologías de los procesos de estructuración de factibilidad y ejecución, cronograma del plan de acción del proyecto, hoja de ruta en materia institucional, ficha de resumen, conclusiones y recomendaciones. Es un documento interesante, es prefactibilidad. Aquí nos dijeron que los números no eran muy rigurosos, pero después nos mostraron, entre otras proyecciones financieras de la propia consultoría de prefactibilidad. Nos dijeron, no, esos números son poco rigurosos. Pues aquí nos lo mostraron, el propio director nos mostró como base ahora de su presentación, el modelo económico, esa consultoría, esos resultados de la consultoría. Y claro, nos dijo hoy que era una rigurosa esa consultoría, hoy, después de que la recibió y que la conoce hace muchísimo tiempo. Pero reitero, aquí la presenta, entonces no es rigurosa, entre comillas, pues la presenta acá y apenas hoy nos dice, porque no lo dijo en las etapas previas, cuando recibió el proyecto, pudo haber sido un poco más específico. Pero no, ya ahora es echar tierra para hablar mal. Siguiente. Y aquí venimos a decir cosas que empiezan a tocar fibras. Sabemos que van a tocar fibras, pero hay que decirlas, porque son recursos públicos. Esto no es plata del director de la APP, ni de la junta directiva de la APP, ni del alcalde de Medellín. Los recursos públicos son recursos de los ciudadanos de Medellín, que pagan impuestos, que pagan los servicios públicos de gran calidad de EPM, pero que generan utilidades, y esos son recursos que entran al municipio de Medellín, transferencias que pagamos también a través de los ciudadanos, a través de impuestos al gobierno nacional, que nos llegan del gobierno nacional. Toda esa plata entra al presupuesto de Medellín y esa es la que se están malgastando en una cantidad de etapas previas que no entendemos por qué se están haciendo. Y por eso le decimos el regalo a los amigos. ¿Por qué? Recuerden que dijimos que había 19.125 millones de contratos de prestación de servicios. Aquí vemos algunos de esos contratos específicamente relacionados con la unidad deportiva Atanasio Girardot, con la modernización. Pero esto es muy interesante, porque ya hecha la etapa de prefactibilidad, ¿qué sigue? Ahí nos lo mostraron, la etapa de factibilidad. Factibilidad. Listo, es volver esas ideas, por eso si se habla de que no era totalmente riguroso el informe financiero en la etapa de prefactibilidad, pues que es lo normal. Por eso se llama prefactibilidad. Pues si querían rigurosidad, ya sería factibilidad. Es un poquito de lógica nos lleva a esa respuesta. Pero veamos esto es muy importante. Esta es una presentación del 14 de octubre, un show que hicieron, muchos de los acá presentes estuvieron, concejales, allá se fueron a tomar la foto. Hicieron un show muy grande, informando que iban a comenzar la ejecución de toda la factibilidad. Ahorita veremos algunos detalles más que se dijeron y qué bueno que pongamos por favor este video. Para eso hemos conformado un equipo que está estructurando la factibilidad del estadio. Bueno, hemos conformado un equipo que está estructurando la factibilidad del estadio, que ahorita veremos en qué etapa se encuentra. Ahí pues inclusive con retweets es decir, se dijo claramente, comenzamos la etapa de factibilidad de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Veamos entonces, 14 de octubre de 2020, veamos entonces qué pasó. Vamos a ver cuál es ese equipo que se refería el gerente, el director. Hay una cosa importante, nosotros le preguntamos cuáles son los contratos que se han hecho teóricamente en esa etapa de factibilidad, que entre otras nos dijeron que era, y así lo llamaron, estudio preliminar, ni siquiera lo llamaron factibilidad, pero nos enviaron 15 contratos, que después encontramos 2 adicionales, pero 15 contratos relacionados, unos directamente diciendo sobre factibilidad y otros generales, no decían necesariamente que eran relacionados con la unidad deportiva Atanasio Girardot, era más para la asesoría de la agencia PP, no necesariamente relacionados, digo, con la unidad deportiva Atanasio Girardot, al menos así no está en su objeto, simplemente, para decirlo de alguna manera,
asesorías generales. Esos 17 contratos han valido, nos han costado 2.037 millones de pesos. El proyecto más importante de la APP, el 10% de los contratos de prestación de servicios, entre otras cosas. O sea, el proyecto más importante es el 10%. Los otros llevan el 90% de los recursos, 19.000 millones de pesos. O sea, 17.000, para redondearlo de alguna manera, 17.000 millones se van para otros proyectos que no sabemos cuáles son. 19.000 se han ido específicamente para la factibilidad para la modernización, así lo llaman teóricamente y así lo preguntamos a la agencia APP. Ahí vemos los números, y si quiere, aquí vemos los relacionados directamente, son 1.289 millones de pesos, siguiente, y hay otros indirectos, porque no son directamente que digan para la modernización de la agencia APP, sino hablan de apoyo a la gerencia, apoyo a APP, temas técnicos, financieros. Yo no voy a entrar a juzgar a los contratistas. ¿Por qué? Porque los contratistas lo hacen de buena fe. Si a mí me dice una entidad pública, hombre, usted es un reconocido diseñador, arquitecto, dirigente, ayúdenos, venga a este proyecto, montes en el proyecto, le vamos a dar un contrato de prestación de servicio, la persona de buena fe lo recibe, claro, evidentemente. Pues entonces vamos a lo siguiente, para que hablemos de temas jurídicos, doctor Rodrigo. Nosotros vemos que estos 17 contratos, lamentablemente, si son para factibilidad, como ya usted nos lo hizo pensar ahora, estos 17 contratos son contratos entregados irregularmente. Y se le va a decir por qué. Y vamos a hablar de dos normas muy concretas. Artículo 32, Ley 80 de 1993. Dice, contratos de consultoría. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos. Entonces, la pregunta es, esos contratos de asesoría para los estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad, cualquiera de ellos sean, porque nos dijeron ahora que ellos habían avanzado en esa etapa de factibilidad, son contratos de consultoría. Y va, artículo segundo, esta ley, lamentablemente no tengo en la cabeza, me faltó poner la ley, ya ahorita les informo con precisión cuál es esa ley. La 1150, tiene toda la razón. Gracias, doctor Rodrigo. Dice, de las modalidades de selección, la escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de la selección de licitación pública, selección de prioridad, concurso de méritos y contratación directa. Tercero, concurso de méritos, corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos. O sea, sabemos que son contratos de consultoría. Contratos de consultoría. La consultoría se debe hacer por concurso de méritos y aquí entregaron 17 contratos a dedo, contratación directa. Eso es irregular. Eso es una irregularidad. Entonces, con los recursos del bolsillo de los ciudadanos, que con tanto esfuerzo pagan, inclusive en la pandemia, para, en vez de utilizar los concursos de méritos que obligan a la ley, entregárselos a dedo a algunas personas. Y reitero, las personas no tienen la culpa. Le dicen, venga, va a contratar, usted es una persona que conoce, que dice, claro, bienvenido. Se va a meter en esas honduras que sí debería saber la agencia. Así que como son tan buenos para entorpecer el control político, ojalá fueran así de precisos para hacer los diferentes contratos, doctor Rodrigo. Debe haberse esos 17 contratos, algunos para las mismas personas, porque los hacen por un tiempo y después le hacen por otro tiempo más largo posteriormente. Esos contratos deben haberse hecho por concurso de méritos, si usted dice que son de factibilidad, como lo obligan las leyes de contratación pública. Reitero, no es problema de los contratistas, es un problema de la Secretaría Jurídica, la Dirección Jurídica de la APP. Y entonces, estos son varios, para esta primera etapa, de lo que ha habido
Es decir, esa prefactibilidad que se había contratado, la teórica factibilidad que nos anunciaron el 14 de octubre, 17 contratos que nos dicen que son de factibilidad, encontramos resumen. Son hechos. Esos 17 contratos sin cumplir los requisitos de ley, correcto. Ya se terminaron, etcétera. Ya hace rato hay muchos de ellos terminados, algunos en ejecución, pero se están haciendo. Es que no estoy diciendo que no se estén haciendo. Dicen que son estudios preliminares, no sabemos esa etapa qué es. En algunos casos dieron que ver para estudios preliminares y lo decimos, son 2.037 millones de pesos que no sabemos en qué se encuentran, en cuál estado se encuentran actualmente. En cuál estado se encuentran actualmente. Por eso decimos que dentro de todos los 19.000 millones que le han regalado a muchas personas de recursos públicos, hay 2.000 que regalaron a algunas personas, porque hoy no existe factibilidad. Y no existe, y vamos a lo siguiente, y es tan claro esto, por favor, que como no se avanzó en ese momento, en octubre de 2020, tiene que la agencia PP hacer un contrato interadministrativo con la Corporación Interuniversitaria de Servicios. Pero dijeron, no hicimos nada, no hubo avance real al respecto, como metimos la pata, saquémosla. ¿Cómo? Hagamos un contrato interadministrativo, y aquí está, entre la agencia PP y la Corporación Interuniversitaria de Servicios. Que lo digo una y otra vez. Cada vez que ustedes vean un contrato interadministrativo de una entidad con la Corporación Interuniversitaria de Servicios, mírenlo en detalle, porque ellos en la CIS, y de una vez para que el representante legal interponga todas las acciones que quiera interponer, donde está la CIS hay una puerta abierta a la corrupción, que después ahondaremos en otros momentos, porque hoy estamos haciendo algo es aquí muy concreto. Hicieron un contrato por 1.420 millones de pesos interadministrativos, e dice, para la gerencia integral de la estructuración técnica a nivel de factibilidad. Entonces, imagínense pues, hicieron una cantidad de contratos que ustedes pueden ver en la presentación cuáles son sus objetos, con temas de prefactibilidad, a nivel de factibilidad, corrijo, no prefactibilidad, factibilidad, y son, que dijimos que hay varios, que suman 1.289 millones de pesos. Todos esos parece que no valieran en este momento. Aquí nos hicieron, cambiaron para la CIS y mandaron a la contratación como para intentar sacar la pata de lo que hicieron. Entonces, a esos 2.037 millones de pesos, a los 724 millones de la prefactibilidad, ahora súmele 1.420 millones de pesos que hay en este momento de contrato con la CIS, un contrato interadministrativo. Siguiente, por favor. Entre otras, ¿cuál fue la justificación para hacer ese contrato interadministrativo? Es que esto es hay que mirar mucho en detalle por qué se hacen contratos con la CIS. En resumen, y si ellos dicen, porque aquí la justificación, dicen que la necesidad identificada puede cubrirse con la idoneidad y la capacidad de la Corporación Interuniversitaria de Servicios. Por cierto, la Corporación Interuniversitaria de Servicios no presta servicios directamente, simplemente subcontrata, o sea que idoneidad, ellos no conocen absolutamente de nada. Dígame cuál de esos proyectos, esa gerencia de proyectos de la Corporación Interuniversitaria de Servicios se reconoce, es claro, es grande, Medellín puede decir, sí, estos son los tesos para hacer toda la parte técnica, la estructuración de factibilidad. No tienen nada, solo porque su objeto social se los permite. Y esa es finalmente la justificación de muchas de las contrataciones que ha hecho esta administración, no solo la agencia PP, sino muchas entidades descentralizadas con la Corporación Interuniversitaria de Servicios, porque puede hacerlo. No porque sea buena, porque tenga una idoneidad técnica, porque tenga un equipo de personas súper bien preparadas. No. Ellos simplemente le pasan una plata a la Corporación Interuniversitaria de Servicios para brincarse la contratación para que a través de una corporación de derecho privado, y ya hablaremos un detalle muy importante al respecto, una corporación de derecho privado, termine contratando a dedo al que después le dé la gana. A veces con más rigor técnico, en la gran mayoría de veces
entregados a dedo, con la amistad del servidor público de turno, como lo hemos demostrado en muchos casos. Si quieren, regresamos un segundo. ¿Por qué? Después vamos a mirar el tema de la Corporación Interuniversitaria de Servicios. ¿Cómo es posible que se hagan contratos interadministrativos con entidades de derecho privado? Donde, entre otras, los recursos estatales no son más del 50%. Otra irregularidad más, de este y de muchos otros contratos, entre otras cosas. Entonces, se contrata a la CIS, que no tiene la idoneidad técnica, la experiencia. Va a tener que pedir los 10 minutos adicionales, presidente. Eso está. Si usted me lo regala, por favor. Sin la idoneidad técnica, sin que nadie sepa quién es la CIS, pregúntele a alguien si sabe qué ha hecho la CIS en proyectos. No, dice que tiene unos ejecutados con objetos similares con entidades públicas que ni siquiera se aportan, como el área metropolitana, la Contraloría, etcétera. Le quiero contar otra cosa. La Contraloría de Medellín no ha contratado con la CIS desde el 2020, por una cuestión, entre otras, que ya lo dije, porque es una entidad de derecho privado. Y uno no hace contratos interadministrativos a dedo con entidades de derecho privado. Entidades estatales, donde el Estado sea mayoritario, si es derecho privado. Los temas jurídicos tan aburridores, pero toca explicarlos así. Tantas irregularidades que se encuentran en la justificación para gastarse hasta ahora más de 4.000 millones de pesos. Prefactibilidad, factibilidad, que no se sabe si es factibilidad, y ahora esta factibilidad técnica. Adelante, por favor. Y este es el cronograma. Este contrato celebrado con la CIS se hizo, más bien inició el 5 de abril. Y ahí tenía los entregables. ¿Los pueden ver? Ahí dice el contrato interadministrativo, el que se firmó con la CIS, el interadministrativo que no se debe haber firmado, pero ahí sale el cronograma. Comenzó el 5 de abril. Decía que a los 180 días calendario, es decir, a los 6 meses, ya estaba entregado al 100%, 7 productos. El 15% a los 7 días, el otro 10% en 30, y así va sumando hasta llegar al 100%. Esas eran las obligaciones, pero la realidad, vamos por favor, siguiente, ahí está. Entre otras, como no enviaron los informes de supervisión, hubo que ir a buscarlos en el SECOP. El 26 de julio apenas fue el primer informe de supervisión. 26 de julio, 4 meses después de haber iniciado. Recordemos los entregables. Devolvámonos un segundo. ¿Qué debió haber habido a los 4 meses? Pues sí, ahí está. 4 meses, 120 días de calendario, el producto 5. Debería haber el 70% de entrega. O sea, ya el proyecto, la factibilidad técnica debe haber avanzado hasta el 70% en esos 4 meses. Pero no, adelante. El 26 de julio nos dicen que solo ha avanzado el 22.5%. Solo el primer entregable y el segundo solo el 75%, es decir, el 7.5%. Esto lo dice el informe de supervisión, hecho por una persona dentro de la CIS. La pregunta es si eso no generó ninguna alerta. O sea, este contrato se iba a incumplir en tiempos. No me queda la menor duda, y ya se sabía. Tenían que ser el 70, van el 22.5. Siguiente. Apenas entonces faltando 5 días para terminar el contrato, que terminaba el 5 de octubre, desde abril hasta octubre eran los 6 meses del contrato, sale un segundo, ni siquiera un segundo informe de supervisión, porque no sabemos, no hay más informes de supervisión. Hay un otro sí, que justifica, faltando 5 días, que hay que prorrogar 2 meses del contrato. Prorrogar el contrato. No sabemos el estado actual. No hay informes de supervisión. O al menos no hay informes de supervisión que estén publicados en el SECOP, que es la única herramienta que nos dieron en la APP para buscar esos informes. Entonces los preguntamos todos los informes, ¿no? Lo mando para el SECOP, pues bueno. La pregunta es, entre otras, la justificación por unos cambios en el prediseño. Y eso se sabía desde hace cuánto. ¿Por qué faltando unos días para terminar el contrato apenas vienen a decir, si ya sabían hace mucho tiempo que iban a incumplir, que lo iban a prorrogar? Son preguntas que sería importante conocer la respuesta. Pero ahí está. Solo un informe de supervisión. ¿Cuánto va el proyecto? No sabemos.
O sea, no entiendo qué pasa con la supervisión que hace la agencia PP con la CIS, sin supervisar ese contrato. O si me van a decir que después que no han subido al SECOP, pues sería bueno saberlo, pero no hay. Y reitero, el 29 de septiembre, 5 días antes de que se cumpliera el plazo para terminar el contrato, apenas dicen que sí, que se necesita prorrogarlo. Pues es evidente, es que eso sabía desde el 26 de julio, originalmente que se había presentado. Estaban retrasadísimos, del 22.5% deberían estar en el 70%. Siguiente, por favor. Y otra cosa, la CIS no nos entregó información. Pues le remitieron de la agencia PP, que a la agencia PP le llegó esta información desde abril, este derecho de petición, que nos dijeran esta información y la Corporación Interuniversitaria de Servicios no le contestó al Consejo de Medellín. Nosotros, como hacemos seguimiento por otras fuentes, como la Comisión Accidental de Transparencia que tenemos a los diferentes contratos que ha hecho la CIS, reitero, esta no es una respuesta que le hayan entregado oficialmente a este Consejo ni a la Ciudad de Medellín para este debate, sino que tenemos que cruzar fuentes, encontramos una cantidad de contratos, entre otras, sin saber el monto, con personas que se duplican, que hacen la gerencia integral, pero también son contratistas, cosas que tendremos que saber, no sabemos realmente. Ahí hay unos detalles interesantes. Y uno muy interesante es que hay una entidad que es encargada de determinar los costos de operación y mantenimiento. Si eso no se corrobora, si no da la factibilidad económica, toda la plata se pierde. O sea, de ese contrato, el 41 CPS-2021-4189, depende el futuro del proyecto. Entonces, todo lo que se haga, por cualquier número que no dé, con eso se puede dar al traste con el proyecto. Es el más delicado de todos. Después profundizaremos en esos temas técnicos, pero en esos especialmente hay que mirar qué van a entregar, porque preguntamos lo mismo, que nos dijeran los entregables, qué han hecho, cuánto es el avance, etcétera. Esa respuesta no llegó para este debate. Otra forma de ocultar información, tercerizándola y que el tercero no responda. Y dice, APP, yo me lavo las manos. Nunca llegó esa respuesta. Adelante, por favor. Siguiente. Bueno, y este es otro punto, esta es otra cosa, para que veamos los incumplimientos. Después de que nos dijeron que arrancaba el equipo de factibilidad, como que al otro día arrancaba, veamos qué siguió el gerente Rodrigo diciendo. Arranquemos. Y en noviembre, más que un reto, es un compromiso de la agencia, señor alcalde, y a toda la comunidad que nos ve, en noviembre estarán las volquetas ubicadas en la avenida Centenario para que inicie la remodelación para la concesión por APP del estadio Atanasio Girardot. Un escenario de características Bueno, hace un año deberían estar las volquetas, ya habría obras, ya estaban las volquetas allá parqueadas trabajando por el tema de la APP del estadio Atanasio Girardot. O sea, por Dios, no tenemos ni siquiera hoy, a esta altura, la etapa de factibilidad, con todos esos contratos que hemos visto, y ahora están diciendo, pues desde esa época era un compromiso, las volquetas. Pues, después nos van a mostrar fotos que había 3 volquetas allá parqueadas y que esas eran las volquetas, pues, de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Pero eso sí, pues, fue un compromiso bastante malogrado. Resumimos. No tengan la información completa. La factibilidad supuestamente comenzó en octubre de 2020, entonces no sabemos cuántas más etapas faltan, no sabemos entonces qué es la factibilidad, porque hay cosas que llaman estudio preliminar, otras factibilidad, otras prestación de servicios, entonces factibilidad porque no lo hicieron a través de los concursos de méritos que obliga la ley para las consultorías, las volquetas que nadie vio, 4.000 millones de pesos gastados en contratos y 2.037 millones regalados, amigos. Por cierto, no sé si son 19.125, solo tomamos los actuales. Y esa promesa, hoy no existe factibilidad, no existe factibilidad de la Atanasio Girardot. Entonces seguimos justificando
contratos de prestación de servicios, salarios altos de la agencia APP, con el objetivo de a ver si algún día tenemos proyectos como este. Ese es lo que está haciendo la agencia APP hoy, gastándose la plata, lamentablemente, en contratos a dedo, sin realidades para Medellín. Sin realidades para Medellín. Hoy no existe proyecto de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, remodelación, renovación, pero como hay que decir la palabra exacta, modernización de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, no existe. No existe el proyecto. No sabemos si va a existir en el futuro, porque depende de muchos costos, depende además de que cumplan en diciembre. Supuestamente cumpliría la Corporación Interuniversitaria de Servicios. No sabemos la actualidad de esos contratos, porque no nos han dado respuesta. Todos esos detalles sería importante conocer, además de los regalos que reitero, no voy a entrar a juzgar a los contratistas, pero sí a la agencia APP, de por qué entrega de 19.125 millones de pesos en contratos de prestación de servicios, 2.037 relacionados con este proyecto. Ojalá pueda darnos respuestas concretas de cuándo va a ser ese proyecto, si se va siquiera a iniciar su contratación, su proceso de contratación en este lapso hasta el 2023. Que nos quedemos 4 años justificando salarios, contratistas, nóminas paralelas, gastos suntuosos, innecesarios, con el objetivo de decir, sí, estamos trabajando. Estamos trabajando. Cada día que pasa, cada día de retraso, genera que se pierdan recursos públicos en una entidad que ha demostrado su incapacidad, pero sobre todo su contratismo, sobre todo su falta de eficiencia, sobre todo ocultamiento de información, sobre todo una constante forma de respetar a los ciudadanos de Medellín, sin entregar información pública, clara, transparente y sin decirnos la verdad sobre las obras y sobre los proyectos que va a hacer esa agencia. Ahí termina este debate. Hay muchas más cosas más que decir, que por tiempo no las diremos hoy. Muchas cosas más que decir sobre la Corporación Interuniversitaria de Servicios. Muchas cosas que decir sobre otros proyectos de la agencia APP, como la Arena Medellín, que miraremos en posteriores ocasiones. Sé que hoy es un tema político, que la ciudad está muy pendiente de lo que está pasando y por eso damos aquí por terminado este debate, señor presidente. Muchas gracias.